Hola, buenos días. Voy a empezar enviando un saludo cordial a los compañeros del componente y a la profesora. Ya finalizando el sexto módulo, este es el tercer video, la última actividad, donde nos corresponde explicar un tema dejando muy claro cuáles son los objetivos, ¿ok? El desarrollo del contenido y por supuesto plantear una alternativa de evaluación para el tema desarrollado. En cuanto a lo que tiene que ver con la idea de un posible proyecto, tal y como la profesora lo explicaba en la parte instructiva, yo siempre he trabajado con la educación no escolarizada ya desde hace casi 40 años, ¿no? Por lo que en ese sentido pues es algo que he venido haciendo desde hace mucho tiempo y esto que estoy haciendo en este momento, ahora pues con los recursos digitales, que todo es tan fácil, tan práctico, tan funcional y yo diría que tan inmediato prácticamente en términos de accesibilidad, ¿no? Entonces pues el trabajo se hace mucho más interesante porque hay una infinitud de elementos de apoyo que bueno, eso es pues infinito literalmente, ¿no? Entonces bueno, yo voy a hacer una exposición sobre un tema que tiene que ver con mi área, que es la filosofía. Yo manejo también por supuesto muy bien la parte del idioma castellano, y el inglés pues me toca porque en filosofía hay dos cosas que es fundamental conocer: el manejo del idioma, lo que tiene que ver con gramática, ortografía, redacción, composición, y la historia universal, porque la filosofía pues siempre se estudia en contexto, ¿no? Entonces bueno, ese estudio filosófico por supuesto se basa en el análisis, en el estudio, en el conocimiento de las ideas, de los sistemas filosóficos como tal. Y hay temas que son pues columnas fundamentales, y yo decidí tomar uno de esos temas para la exposición, lo que tiene que ver con lo concreto y lo abstracto. Entonces bueno, voy a empezar a desarrollar la exposición, y el tema como tal se llama lo concreto y lo abstracto, filosofía y gramática del español, una introducción para estudiantes universitarios. Hay un tema que es demasiado importante en filosofía, que es la filosofía analítica, el estudio del lenguaje. Ya finalizando el video les voy a mostrar unos tomos que estoy leyendo ahorita sobre eso, ¿no? Y que tienen que ver con esto que voy a explicar. Bueno, lo primero es, ¿cuál es el objetivo de esta actividad? Capacitar a los estudiantes para identificar, diferenciar y relacionar los conceptos de lo concreto y lo abstracto desde sus fundamentos filosóficos básicos y su aplicación en la gramática del español, reconociendo cómo las ideas del pensamiento se materializan en las categorías del lenguaje. Ustedes van a ir viendo, en la medida en que yo vaya desarrollando la clase en el video, van a ir viendo el material de apoyo, ¿no? Para todo lo que yo voy a estar expresando. Tengo por supuesto este objetivo específico desglosado, este objetivo general desglosado en tres objetivos específicos, que son distinguir la diferencia ontológica de la realidad entre lo concreto y lo abstracto a través de conocimientos filosóficos y del lenguaje básicos. Como segundo objetivo específico, clasificar los sustantivos del español en concretos y abstractos. Este es uno de los criterios para la clasificación de los sustantivos. Y como tercer objetivo, analizar cómo la frontera entre lo concreto y lo abstracto se cruza en el discurso real mediante procesos de abstracción y metaforización. Entonces, bueno, estos son los objetivos. Yo voy a entrar de lleno en el tema y ya les dije, ustedes van a estar viendo el soporte visual de lo que estoy explicando ahí en su pantalla. Entonces, fíjense ustedes en esto. Una pregunta: ¿qué es más real?
La silla en la que estás sentado existe, pero la justicia no se puede tocar, solo pensar. Bien, el amor es más real que esta mesa, porque la mesa se pudrirá y el amor puede durar para siempre. Ahora, surge una pregunta para ustedes como estudiantes. ¿Con qué afirmación están ustedes más de acuerdo y por qué? Entonces fíjense que ahí en la pantalla tengo la imagen de la silla, un símbolo que me representa la justicia, más abajo tengo la imagen de la mesa y el símbolo universal del corazón como representación del amor. Ahora, dos maneras de entender real, concreto y abstracto. Primera aproximación. Vamos a hablar, por supuesto, de ambas cosas, ¿no? Lo concreto ocupa espacio y tiempo. Se percibe directa o indirectamente por los sentidos. Ejemplos: un árbol, una persona, una piedra. El sonido de una campana es una onda acústica real. Todo lo que puedes ver, oír, tocar, oler o gustar. El sonido de la campana lo oyes claramente, es percibido por los sentidos y por eso filosóficamente hablando se clasifica como concreto. Ahora vamos con lo abstracto. Lo abstracto no tiene lugar ni momento específicos, solo se capta por el entendimiento. Ejemplos de lo abstracto: la verdad, el número, la democracia, la justicia. Esta es una definición filosófica preliminar y fíjense ustedes que ahí tienen una imagen de un bloque de concreto o de cemento, como lo llamamos nosotros acá para representar lo concreto, y allá tengo figuras geométricas y números como representación de lo abstracto. Bien, vamos a continuar entonces. Dos posturas enfrentadas en este sentido. Aquí tenemos a Platón, que nació en el 427 a.C. y murió en el 347 a.C. Platón murió a la edad de 80 años, ¿ok? Bueno, Platón con su realismo de las ideas. Platón decía que lo abstracto, por ejemplo, la idea de belleza o de justicia, es más real que lo concreto. Lo concreto es una copia imperfecta y temporal. Ejemplo: la mesa perfecta solo existe en el mundo de las ideas. De manera muy breve, porque pues, por supuesto el video no es para explicar así de forma amplia, para profundizar, pero de manera muy breve Platón decía que existían dos mundos. Uno de las ideas, que era el mundo perfecto, y nuestro mundo real, el mundo del que nosotros somos parte, que es una copia imperfecta de ese mundo de las ideas, ¿no? Esta era la dualidad platónica. Existen muchos tipos o por lo menos varios tipos de dualidad en la filosofía, y la de Platón indudablemente es una de las más célebres, ¿no? Ahora, Guillermo de Ockham en sentido contrario a Platón, y por eso hablamos de dos posturas enfrentadas. Guillermo de Ockham, desde su nominalismo, decía: mire, solamente existen individuos concretos. Lo abstracto son solo nombres o etiquetas que usamos para agrupar. Y como ejemplo de lo que nos dice Guillermo de Ockham, tenemos la idea de que el rojo no existe fuera de cosas rojas concretas. Es decir, si no existieran cosas, elementos concretos, ninguna tendría entre una de sus características ser de color rojo, por ejemplo. Bien, Guillermo de Ockham nació cerca de 1287 ya de nuestra era y murió el 9 de abril de 1347. Bueno, ahora acá tengo una pregunta sobre casos que se nos podrían presentar como difíciles a la hora de definir la diferencia entre lo concreto y lo abstracto. Por ejemplo, un agujero ocupa espacio, pero es ausencia de materia, de algo que se pueda percibir a través de los sentidos. El dolor es una sensación física muy real, todos lo hemos sentido muchas veces en la vida, algunas veces o una vez, pero es real. Lo único es que no tiene forma ni color. La libertad
La libertad no se ve, pero la sentimos, la ejercemos. Y una nube pues parece concreta, pero la nube con todo y que es concreta cambia de forma permanentemente, incluso en un momento determinado desaparece, ¿no? Entonces, sobre este tema surge una pregunta. ¿Nosotros estamos seguros de que la clasificación entre lo concreto y lo abstracto es tan clara como parece? ¿Podemos definirlo así de una manera sencilla? Ahí les dejo ese planteamiento a ustedes, ¿no? Para que reflexionen un poquito sobre esto. Pasemos ahora a la parte gramatical. Ya lo vimos de una manera muy básica desde lo filosófico. Ahora veamos los sustantivos concretos y los sustantivos abstractos en español, que este es uno de los criterios para clasificar los sustantivos, ¿no? El tipo de sustantivo concreto designa entidades que podemos percibir, al menos en principio. Y como ejemplo de estos sustantivos tenemos la mesa, el perro, la lluvia, la persona y la célula. Ahí los tienen ustedes en la parte de arriba, una representación de cada uno. El sustantivo abstracto, a ver, mucha atención con esto, designa cualidades, sentimientos, ideas, acciones en sí mismas. Por ejemplo, la bondad, la esperanza, la velocidad, la lectura, la democracia. Y fíjense ustedes en algo, yo tengo abajo las imágenes que representa cada una de estos sustantivos. Un corazón para la bondad, una planta empezando a crecer para la esperanza, una persona corriendo para la velocidad, un libro para la lectura y un símbolo que representa el momento de una elección para la democracia. Pero fíjense ustedes en algo, esos son símbolos para yo de alguna forma tener como una imagen, una idea, una representación. Pero eso no me representa en sí mismo lo que es la bondad, la esperanza, la velocidad, la lectura o la democracia. Entonces ya voy a explicar esto de una manera más clara, ¿no? Ok. Ejemplos contrastados del mundo físico al mundo de las ideas. Aquí como sustantivos concretos y arriba está la representación de cada uno de ellos. Libro, árbol, beso como acto físico, grito como onda sonora y universidad como edificio. Y como sustantivos abstractos tengo cultura, naturaleza, amor como sentimiento, ira como emoción, universidad, pero ya no como edificio, sino como institución. Entonces fíjese que dice la aclaratoria acá de que el último ejemplo muestra que una misma palabra puede tener un uso concreto y otro abstracto. Yo quisiera, antes de continuar desarrollando lo que tengo acá montado, quisiera aclarar algo como para ubicarlos ya de una vez por todas. Tanto desde la perspectiva filosófica como desde la perspectiva gramatical. Bien, ¿qué es lo concreto? Como componente de la realidad, para aclararlo de una vez. Lo concreto es todo lo que tiene masa, sustancia, lo que se puede percibir a través de los sentidos. Podemos tocarlo, olerlo, degustarlo, oírlo, verlo, ¿ok? Todo lo que es materia es concreto. Todo aquello cuya presencia puedo percibir, puedo verme afectado, puedo relacionarme con ella a través de los sentidos, eso es concreto. Lo que existe, lo material, eso es lo concreto. Lo abstracto, todo lo que tiene que ver con abstracto son ideas. Y las ideas son representaciones mentales de objetos que nosotros hacemos en nuestra mente. Por eso se habla de abstracto, porque abstraemos, formamos, idealizamos desde nuestra mente, pero no tenemos una presencia física que me diga que eso existe. Por ejemplo, la justicia no existe como tal. Yo tengo una idea de justicia. No existe la verdad como tal materialmente hablando. Yo tengo una idea de verdad.
El amor no existe, ni la ira tampoco. Materialmente hablando, no. Están en mi mente como ideas y yo trato de representarlas de muchas maneras y de expresarlas de muchas formas. Entonces, esa es la diferencia entre lo concreto y lo abstracto. Lo concreto está en el mundo real. Es parte de la realidad. Bien, pero lo abstracto está en mi mente como idea, como representación mental. No hay nada con lo que yo pueda mostrar materialmente lo abstracto. Un ejemplo, yo le digo a usted, vaya a la bodega y me compra una panela. ¿Ok? La panela, la persona me la trae. Tiene una masa, puede pesar medio kilo, 1 kilo se puede tocar, ¿ok? Tiene un peso. Pero si digo, la panela está deliciosa, la idea de delicioso, esa deliciosidad en sí misma como característica de la panela, eso no existe. Esa es una forma de yo decir que la panela me gusta, que me agrada su sabor. Entonces esa es la diferencia entre lo concreto y lo abstracto, ¿no? Ahora, zonas grises para estudiantes críticos, cuando la gramática no basta. Aquí tengo ejemplos que podrían ser problemáticos. La palabra dolor, miércoles e internet, las palabras, ¿ok? Ahí tengo la representación. Dolor, miércoles e internet. La gramática me dice que la palabra dolor es abstracta, la palabra miércoles es abstracta, pero internet, ¿es concreto o es abstracto? ¿Por qué? Porque el dolor duele aquí y ahora. Es una cosa que yo siento como algo real, aunque no puedo decir, mire, este es el dolor que siento. Puedo decir, me duele el estómago, me duele una rodilla, me duele la cabeza, ¿ok? Pero ¿cómo le muestro a la persona el dolor en sí mismo? Bien, entonces, filosóficamente hablando, me voy como más hacia lo concreto, gramaticalmente abstracto. El miércoles abstracto es una idea que yo tengo de un día de la semana. Filosóficamente digo, pero bueno, pero tengo una cita el miércoles a las 3 de la tarde. El internet, hay servidores físicos que son concretos versus la red intangible que es abstracta. ¿Ok? Entonces fíjense ustedes lo interesante que es esto. Ahora, la clasificación gramatical en términos de conclusión es útil, pero no es absoluta. ¿Ok? Bueno, aquí tengo una actividad llamada clasifica y debate y tengo una lista de palabras. Justicia, silla, memoria USB, silencio, COVID-19, nube, democracia, algoritmo, risa, espejismo. ¿Cuáles son las instrucciones para ustedes como estudiantes? Clasifiquen estas palabras en concretas o abstractas según la gramática. Una vez que haya hecho esa clasificación, elija 3 palabras que le parezcan difíciles o contradictorias y prepárese para explicar por qué podrían ser vistas de otra manera desde la filosofía. Esto es un tema demasiado interesante, ¿no? Ahí les dejo la tareita para que la hagan. Ok, ahora, una ayuda para el debate filosófico. Preguntas guía para cada palabra problemática. Esto en relación a la actividad anterior, ¿no? Fíjense ustedes en esto. Esta cosa existe sin que nadie la piense. Estoy hablando de las palabras anteriores, ¿no? Estos son como criterios para la clasificación. ¿Podría existir en un mundo sin seres humanos? ¿Se puede medir o cuantificar? ¿Cambia con el tiempo o es eterna? ¿Ok? Entonces, tengo un ejemplo breve. El algoritmo existe como operación matemática. Sería abstracto, pero también como código en un servidor. ¿Sería concreto entonces en ese caso? ¿Ok? Entonces vean ustedes lo interesante que es esto. Ahora vienen los ejemplos de respuestas posibles para discusión. Tabla de ejemplos dejando claro que no es la única respuesta correcta. No hay respuestas únicas. Lo importante es la argumentación. Y esto es algo que es muy importante explicar desde la perspectiva filosófica porque
En filosofía prácticamente no más que una intención de dar respuestas concretas a las cosas, a los enigmas de la realidad, a los planteamientos. La idea es incentivar todo el tiempo el debate, la argumentación, la discusión, entendida como intercambio de ideas, de impresiones, de posturas, de opiniones, aunque todo eso tiene como uno de sus grandes objetivos lograr el conocimiento de los componentes de la realidad. Y conocer implica experimentarlos, comprenderlos, ser capaz de explicarlos, fijar una posición propia al respecto, darle una utilidad sobre todo a ese conocimiento. Presten atención a lo que estoy diciendo, ¿no? Porque fíjese usted que me estoy paseando, vamos a decir que por normas, requisitos, argumentos, ¿ok? O elementos de base tanto teórica como práctica. Y esto es muy importante en la parte filosófica. Entonces, tengo la palabra silencio o las palabras silencio, COVID-19 y democracia. Gramaticalmente hablando, silencio es abstracto, COVID es concreto y democracia es abstracto. Pero desde la perspectiva filosófica, el silencio es una experiencia sensorial concreta, ausencia de sonido. El COVID-19 es una categoría estadística y social, lo que la convierte en abstracta. Y la democracia se manifiesta en votos concretos, en asambleas. Entonces vean ustedes lo interesante que es esto. ¿Cuál es mi punto con esto? Que es difícil dar una respuesta definitiva, concluyente, única, unívoca, ya se acabó, hasta aquí. No. El lenguaje como expresión de la realidad, sea en forma oral o en forma escrita, siempre nos deja claro que todo es un constante debate, una constante superposición, encuentro, complementariedad de ideas, de conocimientos y saberes. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Entre otras cosas, porque la realidad en sí misma no es fija, la realidad es cambiante. Y dos de las columnas fundamentales que sostienen el análisis filosófico permanente o sobre las que se sostiene el análisis filosófico permanente son la idea del cambio y lo estable. Y los padres absolutos de eso son Heráclito y Parménides en la filosofía griega, ¿no? Entonces es muy interesante esto. Entonces nosotros a través del lenguaje expresamos obligatoriamente como eco de la realidad esa idea del cambio y la permanencia. Ahora, diferencias. Vamos a ver acá filosofía versus gramática. En el aspecto del propósito de la frontera y el ejemplo de desacuerdo, filosóficamente hablando, se pregunta por el ser y la existencia en términos de propósito, ¿verdad? La gramática lo que hace es clasificar las palabras para describir la lengua. La gramática vamos a decir que es como más técnica, más limitada, más concreta en ese sentido. En filosofía siempre las cosas tienden a ser problemáticas, difusas, debatibles en términos de frontera, ¿no? En cambio en gramática todo es más operativo y más definido por criterios simples. En filosofía, en el aspecto del ejemplo de desacuerdo, el dolor puede ser concreto, pero en gramática el dolor es abstracto. ¿Por qué? Porque es una cualidad. ¿A qué nos lleva esto? La gramática tiende a simplificar como para darnos una visión más ordenada, más estructurada, más accesible a la hora de expresar aspectos de la realidad. La filosofía, en cambio, complica en el buen sentido. Yo puedo decir que la filosofía problematiza
¿Por qué? Porque es una necesidad. Porque en la filosofía una de las cosas más importantes es cuestionar, no aceptar las cosas así tal y como nos las dicen. No, yo no puedo beberme todo a pecho. Tengo que decir, bueno, esto es cierto, tengo que dudar, tengo que asombrarme, tengo que someter a escrutinio, a examen, a análisis, tengo que comprobar. Bien, eso es un aspecto muy importante de la filosofía. Bueno, ahí tienen abajo ustedes un cuadro de la Escuela de Filosofía de Rafael. Y bueno, lo que coloqué abajo fue un capricho. Las portadas de los discos Use Your Illusion de Guns N' Roses, el volumen 1 y el volumen 2. Pero dense cuenta ustedes de un detalle. En el cuadro de la Escuela de Filosofía de Rafael hay una parte encerrada en un círculo. Y si son un poquito observadores se darán cuenta que esa imagen es la que corresponde a las portadas de los discos. Bueno, analicen eso. Relación entre la filosofía y la música rock. La portada de estos discos y la presencia de Mary Saint Buffy, cantante de música country en la década de los 70, especialista en filosofía oriental también. Bueno, un detalle curioso ahí. Bien. Ahora, ideas finales, concreto no quiere decir que sea menos importante ni abstracto menos real, ¿ok? La clasificación gramatical es una herramienta, cuidado con esto, no es un dogma. La clasificación gramatical no pretende decirnos, mire, esto es así y esto no admite discusión, no señor. Un mismo fenómeno puede ser visto como concreto o abstracto según el marco teórico. La filosofía nos ayuda a no aceptar las etiquetas sin pensar. ¿Qué les decía hace rato? ¿Ok? La filosofía nos invita a cuestionar permanentemente. Y para cerrar, decir que algo es abstracto no es decir que no exista, es decir que existe de otro modo. Y yo les voy a colocar una idea muy importante acá sobre este tema. Repito esto, decir que algo es abstracto no es decir que no exista, es decir que existe de otro modo. Fíjense ustedes, hay una cosa muy interesante en esto que es la siguiente. Uno de los temas fundamentales en la historia de la filosofía es el tema de Dios. Racionalmente hablando, es imposible decir que Dios existe. Yo no tengo manera de comprobar que Dios existe. Racionalmente hablando, Dios nunca va a existir. Jamás. Nunca en la forma que existe una piedra, un árbol, un elefante, un ser humano. ¿Por qué yo digo esto? Porque la razón se emplea para la adquisición del conocimiento. Y el conocimiento es consecuencia de la experiencia. El conocimiento que yo tengo de las cosas es la consecuencia de un recorrido experiencial. Y yo jamás, ningún ser humano jamás ha tenido una experiencia directa de Dios. Jamás. Nadie ha visto a Dios personalmente. Nadie ha tenido un contacto con Él. Dios no es captable a través de los sentidos. Por lo tanto, para la razón, Dios no existe como posibilidad de existencia, que me diga, sí, mire, yo lo conozco, yo lo he tratado, yo he tenido experiencias directas con Él, he sido testigo de sus cualidades. ¿Ok? Eso desde la razón. Dios como realidad concreta, material, captable, desde lo sensible, no existe. Ahora, vámonos a lo abstracto. Dios como idea. Es imposible negar la existencia de Dios como idea. ¿Ok? Es totalmente imposible. ¿Por qué? Porque está presente en la mente del hombre en todo momento y de hecho se ha institucionalizado como referente de fe. Las personas creen en Dios. ¿Ok? Y lo viven desde la fe. Entonces, como idea, si un ateo dice yo no creo en Dios, está reafirmando la idea de Dios, está reafirmando esa existencia como idea. ¿Ok? ¿Por qué? Porque está presente en la mente.
sea para negarlo o para aceptarlo. Entonces fíjese usted lo interesante que es esto. Dios no existe como realidad concreta, ¿ok? Como algo o alguien captable por los sentidos, pero como idea es una existencia absoluta, permanente, incuestionable en la mente del hombre. Entonces vean ustedes lo interesante que es esto, ¿no? Bien. Para finalizar, aquí hay un cuestionario para que ustedes lo lean y piensen un poquito. No planteé un cuestionario fácil porque la filosofía y el análisis gramatical son para pensar. Así que ahí lo tienen, ustedes lo van a ver, lo van a revisar con detenimiento y vayan a ver qué pueden responder de eso, ¿no? Partiendo de todo lo que yo he explicado. Miren, acá tengo 2 libros, Introducción al Análisis Filosófico. Estos libros fueron escritos por el filósofo estadounidense John Hospers y estos son una verdadera maravilla. ¿Por qué les estoy mostrando estos libros? Porque esto es filosofía del lenguaje, filosofía analítica. Uno de los temas más complejos dentro de la filosofía, demasiado interesante. Aquí se trata el tema de los universales, lo concreto, lo abstracto, las cualidades, lo sustancial, la materia. Bueno, eso es un tema, como les digo, muy, muy interesante. Bueno, a quienes nos gusta la filosofía y el estudio del lenguaje, nos apasiona de verdad. Yo podría decirle a ustedes para cerrar ya este video y las tareas encomendadas para este módulo número 6, que quizá la gran mayoría de los seres humanos vivimos en nuestro mundo y pasamos por él sin saber dónde vivimos y cómo vivimos. Yo creo que la mayoría de nuestra existencia la vivimos de una manera muy, muy inconsciente. Por supuesto, un tema que si nos ponemos a debatirlo aquí nos estaríamos una semana grabando y no terminaríamos, ¿no? De cualquier manera, espero haberme dado a entender, ¿ok? Entonces ahí está los objetivos, el contenido y la evaluación que yo propondría para evaluar, valga la redundancia, el tema que he explicado. Entonces, bueno, ya, eso era todo lo que tenía que explicar. Un tema que me pareció muy interesante y muy pertinente con mi área de conocimiento, la filosofía. Entonces, bueno, chao, chao.